Hola chicos, ¿qué tal? En este segundo tutorial vamos a ver cómo podemos hacer la simulación del ejemplo número 2 que viene en el documento de PowerPoint. Entonces, este es el circuito. Lo que aquí nos pide calcular es el voltaje de la resistencia 4. Entonces, este es el circuito que nosotros vamos a dibujar y queremos el voltaje en la resistencia 4. Entonces, tenemos los siguientes elementos: fuente de voltaje, fuente de corriente y 4 resistencias. Nos vamos a nuestro Proteus. Aquí ya tengo cargado lo que son los elementos de fuente de voltaje, corriente y resistencia. Recuerden que para fuente de voltaje se escribe la palabra cell, C-E-L-L, fuente de voltaje independiente. Para la fuente de corriente, C, source. Y para la resistencia, res. Entonces, teniendo esa parte, vamos a comenzar a insertar nuestros elementos. Tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos nuestra fuente de corriente, le vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a rectificar, tenemos 10 volts y tenemos 10 miliamperes. Entonces, vamos a colocar por aquí 10 volts. Ok. Y de este lado le vamos a colocar 10 miliamperes. Ok. Ya tenemos por ahí esos dos elementos. Rectificamos y tenemos resistencia de 800, y resistencia de 100 en serie con la fuente de voltaje. Entonces vamos a insertar dos resistencias. Vamos a girarla tantito. Y esta resistencia debe de ser de 800 ohms. Vamos a tener otra resistencia que va a estar en serie a la anterior. Y esta debe de ser de 100 ohms. Ok, comenzamos a unir nuestro circuito para irlo cerrando. Entonces, vamos haciéndolo de esta manera, procurando que quede lo más ordenado posible, para que no se vea desordenada la cuestión esta. ¿Ok? Entonces, del otro lado, en la siguiente rama, tenemos una resistencia de 450 en serie con otra de 450. Entonces, vamos a colocar otra resistencia. Y otra resistencia. Vamos a rotarla para que podamos acomodarla. Entonces, las unimos. Cerramos nuestro circuito. Y vamos a cambiarle. Aquí tenemos dos resistencias de 450. Ojo, si alguno de los datos nos falta modificarlo, el resultado puede ser diferente y no hay problema. Simple y sencillamente corregimos los datos que tengamos mal. Entonces rectificamos 10 volts, 10 miliamperes. Entonces 10 volts, 10 miliamperes, 800, 100, 450, 450. 800, 100, 450 y 450. ¿Y qué es lo que me está pidiendo para recordar? El voltaje que pasa por la resistencia 4. Entonces, en la simulación ya tengo mi circuito terminado. En la simulación me dice que debo de calcular el voltaje que pasa por la resistencia número 4. Nos vamos a nuestros instrumentos y dentro de instrumentos vamos a utilizar el voltímetro DC. Este ya está seleccionado, nada más lo colocamos de manera paralela a la resistencia donde queremos ver el voltaje. Recuerden que si queremos la corriente, entonces se coloca en serie con el elemento donde queremos ver la corriente que pasa. Voltaje se coloca en paralelo. Entonces vamos a cerrar este circuito para ver qué voltaje es el que pasa por este elemento. En caso de no darnos el resultado, quiere decir que alguno de los elementos le pusimos mal los datos. Y si rectificamos y los datos están bien, quiere decir que algún cálculo hicimos mal. Entonces vamos a hacer la simulación. Nada más damos play. Y nos dice que el voltaje que pasa por la resistencia número 4 es de 4.75. Nos vamos a nuestras diapositivas. Y por aquí el voltaje que pasa por la resistencia 4 es de
4.75 volts. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos realizar la simulación de este circuito. Vamos a darle pausa. Hay un paso por aquí que nos pide calcular, que teníamos que calcular corrientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la rama, donde está en la rama total del lado derecho, nos dice que son 5 miliamperes que van a pasar en la rama derecha y 5 miliamperes en la rama izquierda. Entonces vamos a intentar hacer esa comprobación por ahí. Entonces ya aquí sé cuál es el voltaje que pasa por la resistencia 4. Si quiero saber cuál es la corriente que pasa por esta rama, pues nada más colocamos por aquí el amperímetro. Bien, entonces vamos a correr tantito. Vamos a correr tantito esta resistencia. Ya se me movió el nombre, no importa, lo podemos volver a acomodar. Entonces dejamos ahí esa resistencia. Vamos aquí en esta parte de aquí vamos a insertar el amperímetro. Colocamos el amperímetro aquí para saber cuánto es lo que pasa por esta rama del lado derecho. Según los cálculos que tenemos, dice que debe de ser 5 miliamperes. Ojo, el resultado está en miliamperes. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos en amperes nuestro amperímetro. Entonces, le vamos a dar clic para que nosotros podamos cambiar el rango. Nada más le decimos que lo queremos el resultado en miliamperes. Le damos OK y ya tenemos ahí insertado esto. Vamos a darle play, a ver qué pasa. Entonces, por aquí nos está diciendo que pasa un voltaje de 4.75 y por esta rama una corriente de 10.6. Entonces hay que rectificar, hay que checar el que está pasando allí. Ok. Bien. Si se dan cuenta, donde se realizó el cálculo, eso es muy importante, donde se realizó el cálculo para estos 5 miliamperes es con el circuito donde se está analizando, ¿sí? En el circuito que se está analizando de inciso A. Aquí, si se pueden dar cuenta ustedes, no está la fuente de voltaje. Entonces, por eso es que no nos está dando el equivalente en la simulación. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar el circuito de esta forma. Tenemos que quitar esa fuente de voltaje. Nos regresamos a Proteus. Para no eliminar el circuito que ya tenemos original, vamos a quitar tantito de aquí este amperímetro y vamos a copiar todo este bloque que tenemos aquí. Entonces le vamos a dar copiar el bloque. Lo vamos a pegar en esta parte de aquí abajo. Ok. Entonces ahorita ya tenemos el voltaje general del circuito, el voltaje, de la resistencia 4. Entonces ahorita lo que queremos rectificar es en la rama del lado derecho cuánto es la corriente según los cálculos. Vamos a quitar tantito del voltaje que ya no lo vamos a utilizar ahorita y como lo que queremos rectificar es estos 5 miliamperes, entonces dibujamos este circuito que tenemos aquí equivalente, que fue el que analizamos. Entonces vamos a quitar la fuente de voltaje y la vamos a cortocircuitar. ¿Qué es cortocircuitar? Pues simple y sencillamente cerramos el circuito sin la fuente de voltaje. Ahora sí, vamos a colocar nuestro amperímetro para saber cuál es la corriente que pasa por esta rama. Ojo, hay que ubicarse bien en qué circuito es el que se está analizando, porque recuerden que tenemos 3 circuitos, para nuestro segundo ejemplo, tenemos 3 circuitos. Tenemos el circuito original y de ese circuito original nos salieron 2 circuitos más, que es el del inciso A, donde quitamos la fuente de voltaje, y el inciso B, donde quitamos nuestra fuente de corriente. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ok, entonces ya tenemos por ahí nuestro circuito donde queremos checar la corriente. Recuerden que la corriente, según los cálculos que tenemos aquí, es de 5 miliamperes.
Entonces nos vamos y vamos a, perdón, aquí está en amperes de nuevo, doble clic y vamos a decirle que queremos verlo en miliamperes y le damos OK. Y entonces ya ahora sí, vamos a simular el circuito y me dice exactamente que son 5 miliamperes. En la anterior que lo coloqué en el circuito original, se dieron cuenta que nos salió un resultado más arriba, fue un resultado incorrecto, porque el cálculo se realizó con este circuito para que me diera esos 5 miliamperes. Es muy importante ubicarse en ese sentido, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 5 miliamperes. Acá seguimos teniendo que el voltaje en la resistencia 4 es de 4.75. Entonces, ahí tenemos ya ese resultado. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos este tutorial. Espero pueda servirles, pueda ayudarles para que ustedes hagan la simulación para su evidencia de desempeño. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. ¿Ok? Reciban un cordial saludo.